Buen día, mi nombre es Tania Triana, soy profesional en estudios literarios, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente estoy haciendo la maestría en literatura y cultura en el Instituto Caricuervo, donde también hago parte del proyecto de investigación 1969, Cartografía del Cuento en Colombia, dirigido por Alberto Bejarano. La ponencia que voy a leer el día de hoy se titula Entre la desaparición y el exilio, un acercamiento a las ausencias latentes en Cencini, de Roberto Bolaño. Quisiera abrir con un epígrafe. Al final cayó sobre él, como un derrumbe, aquella soledad que le duraría ya toda la vida. Tomás González. El cuento Cencini, de Roberto Bolaño, publicado en 1997, elabora una cartografía de las múltiples ausencias que provocaron las dictaduras militares en América Latina. En la narración se teje, aunque transversalmente, la condición del exiliado y el desasosiego que sufren los familiares de los detenidos desaparecidos, a la vez que se rescatan algunos nombres de escritores que, como el mismo Bolaño, experimentaron y se vieron afectados por las violencias de la represión. La lectura que se propone a continuación consta de dos momentos. Primero, se elaborará un análisis textual de las menciones breves al exilio y la desaparición y, segundo, se continuará trazando las rutas de las ausencias referidas en Cencini a partir de los textos, ilustración para el lector y otra información de Antonio de Benedetto, así como el cuento Juan se iba por el río de Rodolfo Walsh. El cuento de Bolaño relata la historia de una amistad epistolar entre dos autores exiliados en diferentes ciudades de España. Arturo Belano, narrador y alter ego del chileno, decide ponerse en contacto con el argentino Luis Antonio Cencini cuando descubre que ambos participaron en el Concurso Nacional de Literatura de Alcoy. Su conversación, que al principio gira en torno a las convocatorias de diferentes certámenes, paulatinamente se aproxima a la vida privada de los personajes que residen en Girona y en Madrid. El texto, que se basa en la correspondencia que Bolaño mantuvo con Di Benedetto, se ha estudiado a partir de la reflexión del oficio del escritor. En el capítulo 4 del libro La modernidad insufrible, Roberto Bolaño en los límites de la literatura latinoamericana contemporánea, Osvaldo Zavala señala que, desde el diálogo de los autores, se presenta una identidad política que, abro cita, se contrapone a las dinámicas del campo literario que celebra el éxito de ciertos escritores, pero que injustamente vuelve invisible a otros tantos de comparable o incluso superior talento. Cierro cita. De este modo, por un lado, se medita acerca de lo que implica vivir de la literatura y, por otro, la amistad se revela como un espacio de resistencia y de consuelo ante las contrariedades que resultan de esta labor. Otro enfoque desde el cual ha sido revisado el cuento y en el que se detendrá este análisis es el exilio. Lila McDowell, en el artículo Absurdo y Utopía en Estrella Distante y Cencini, realiza un recorrido por las pérdidas que, abro cita, la ancianidad argentina y la juventud chilena experimentan, cierro cita. Su propuesta, si bien aborda las dimensiones políticas, como la ineficiencia del Estado y las circunstancias absurdas que rodean la experiencia, caso de la subsistencia de Cencini gracias a los premios monetarios, no repara en la sutileza con la que se materializa el desarraigo en el lenguaje. En el texto, la soledad y la precariedad de los protagonistas se construye poco a poco. Pese a que es mínimo lo que Belano refiere de sí, en algunos momentos detalla las condiciones en las que se encontraba. Abro cita. En aquella época yo tenía 22 y era más pobre que una rata. Casi no tenía amigos y lo único que hacía era escribir. Cierro cita. Una situación que, como se enteró después, era similar a la que Cencini atravesaba. Abro cita. Vivía, no tardé en comprenderlo, en la pobreza, no una pobreza absoluta, sino una de clase media baja, de clase media desafortunada y decente. Cierro cita. El hecho de que el narrador aparezca ocasionalmente evidencia que el eje del relato es el argentino a causa del interés que despiertan su obra y su vida. El cuento de Luis Antonio Cencini, publicado en el libro de los finalistas del concurso del Ayuntamiento de Alcoy, es resumido por Belano como un texto donde no quedaba nada claro, salvo que, abro cita, en el campo, un campo plano y más bien yermo, el hijo del narrador se seguía muriendo, cierro cita.
Más adelante señalará que sus relatos, Aurosita, generalmente se desarrollaban en el campo, en la pampa, y eran lo que antiguamente se llamaban historias de gente armada, desafortunada o con un peculiar sentido de la sociabilidad. Cierro cita. Entre líneas se vislumbra el aspecto autobiográfico de la obra del escritor, el paisaje argentino que dejó atrás y la continua inquietud que le genera no tener noticias concretas del paradero de su hijo. En la primera carta enviada por Velano Sensini, aunque la literatura tiene un papel central, se mencionan otras cuestiones como la coyuntura política que el Cono Sur afrontaba debido a las dictaduras instauradas en ese entonces, y además se hablaba de la distancia del chileno en Europa. La correspondencia así se desliga del tono formal y adquiere uno personal, Aurosita. Intenté tocar otros temas, la carta se me fue de la mano, le hablé de viajes, amores perdidos, Walsh, Conti, Francisco Urondo, le pregunté por Hellman, al que sin duda conocía, terminé contándole mi historia por capítulos, cierro cita. El desplazamiento de los asuntos ordinarios a aspectos cada vez más íntimos fue producto no solo de la constancia de la mensajería, sino también de la cercanía que se construyó misiva tras misiva. Su proximidad llegó al punto en el que, cuando el narrador le pidió al argentino una foto de su familia, éste le mandó junto a su respuesta dos retratos. En uno, Sensini estaba acompañado de Carmela, su esposa, y de su hija Miranda, mientras que en el otro solamente se apreciaba un joven de unos 22 años, hijo de su primer matrimonio. Gregorio, como se llamaba, tenía ya 35 años, era periodista y Aurosita andaba perdido por Latinoamérica o eso quería creer, cierro cita, su padre. El desconocimiento de su ubicación y la falta de noticias suyas, pese a que en el cuento no se atribuyen de manera explícita a la represión política, apuntan a un caso de desaparición forzada. Una de las secuelas del delito, cuya pretensión es la eliminación de la existencia de un sujeto, es la incertidumbre constante que padecen los familiares de las víctimas. En el cuento, esto se vislumbra en las alusiones de Sensini a Aurosita, sus diligencias en organismos humanitarios o vinculados a los departamentos de derechos humanos de la Unión Europea para averiguar el paradero de Gregorio. Cierro cita. Y también en el lenguaje indeterminado con el que se informa que probablemente habían encontrado el cadáver en un cementerio clandestino. La búsqueda constante y la carencia de certezas, si bien se manifiestan de modo sutil, dan cuenta de una experiencia que se escapa al entendimiento. Velano incluso alcanzó a intuir la turbación que experimentaba su amigo cuando él le escribía sobre sus infortunios. Aurosita. En esas ocasiones las cartas solían ser pesadas, monótonas, como si mediante la descripción del laberinto burocrático Sensini exorcizara a sus propios fantasmas. Cierro cita. Aunque narrar puede contribuir a comprender eventos traumáticos, como afirma el sociólogo Gabriel Gatti en el artículo El lenguaje de las víctimas, silencios ruidosos y parodias serias para hablar, sin hacerlo, de la desaparición forzada de personas, el crimen implica una conjugación de términos de semántica difusa. Es decir, que al plantear que una persona puede esfumarse, atenta contra los presupuestos lógicos del individuo y provoca una experiencia inteligible y por ende incomunicable. La imposibilidad de determinar si el sujeto se encuentra vivo o muerto resulta en un desasosiego continuo para aquellos cercanos al detenido. En el caso de Gregorio, a pesar de que ninguna noticia fue concluyente y que, Aurosita, su cuerpo podía estar entre el montón de huesos exhumados de aquel cementerio clandestino, cierro cita, su padre nunca consiguió asimilar y aceptar su pérdida. Sin embargo, el peso del asunto irresuelto no se sobrelleva siempre de la misma forma. Carmela y su hija, por ejemplo, no dudaron en dictaminar la suerte del joven, Aurosita. Todos sabíamos que estaba muerto. Todos, dijo Miranda, menos él, cierro cita. Se presenta así la soledad de quienes se aferran a los rastros del ausente con la esperanza de encontrar su paradero. Como recuerda Velano, esta fue una de las razones que motivó a Sensini a regresar a su país, dado que, como exponía en su carta de despedida, Aurosita, si quería saber a ciencia cierta el destino final de Gregorio, no había más remedio que volver. Cierro cita.
De igual modo, el interés del escritor por retornar enseña otra dimensión del exilio. Abro cita. Decía que volvía a la Argentina, que con la democracia ya nadie le iba a hacer nada y que por tanto era ocioso permanecer más tiempo fuera. Cierro cita. La partida obligada, producto de los problemas políticos, se percibe como un despropósito y un disparate que solo se remedia cuando se habita de nuevo el lugar que se abandonó. No obstante, el reencuentro de Sensini con Buenos Aires no supuso una plenitud completa debido a los percances que surgieron durante su restablecimiento. Abro cita. Quiso volver a la universidad, pero entre trámites burocráticos y envidias y rencores de los que no faltan, el acceso le fue vedado y se tuvo que conformar con hacer traducciones para un par de editoriales. El desarraigo, irónicamente, se manifiesta con más fuerza en el hogar recuperado y revela que el daño causado por la interrupción abrupta de la vida cotidiana es irreparable. Además de ser un eje transversal en el texto, el exilio juega un papel fundamental en la historia que inspiró la narración de Bolaño, puesto que Di Benedetto, en quien se basa Sensini, tuvo que trasladarse a Europa en 1977 para protegerse de la persecución que la dictadura cívico-militar emprendió contra él. Durante su estadía en el extranjero, el argentino publicó Cuentos del exilio en 1983, un compilado de 34 relatos que abre con una nota titulada Ilustración para el lector. A manera de antesala, el autor alude brevemente al aspecto biográfico que dio título a ese libro. Ese momento cuando fue arrancado su hogar, su familia, su trabajo, sus amigos y se vio obligado a pasar a tierras lejanas y ajenas. Se refiere aquí una doble experiencia que por un lado implica un abandono de lo construido y que por otro arroja al sujeto abruptamente hacia lo desconocido. Una dualidad que evidencia la importancia que tienen estas circunstancias en relación con las páginas que siguen, ya que, aunque Benedetto señala que éstas no tienen que constituir necesariamente una crónica ni contener una denuncia o tampoco presentar rasgos políticos, también dirá que solo pudieron escribirse en el exilio. De esta forma se perfila una poética de lo latente en la que si bien el silencio sobre lo ocurrido equivale a una protesta muy aguda, las pérdidas apenas enunciadas dejan entrever una conciencia y una sensibilidad acerca de lo experimentado. La obra de Di Benedetto, al igual que la narración de Bolaño, posee en sus márgenes rastros del desarraigo que también se observan en otra información. Este apartado, en el que se aclara que lo consignado en la publicación es verdaderamente nuevo, salvo algunos textos que figuraron en periódicos, suplementos literarios o revistas de existencia pasajera, entabla un diálogo con la estrategia del cambio de nombre que ideó Sensini para participar en varios concursos con los mismos relatos. Las consideraciones tanto de la cualidad efímera de la letra impresa en determinados formatos, como del indiferente público lector, exponen las dinámicas de una labor prescindible para la mayoría, pero necesaria para quien las realiza. Se trata de un ejercicio de metarreflexión en el que las particularidades del lugar de enunciación son la base y el punto de partida. De igual modo, las condiciones extraliterarias inciden directamente en la otra ruta que propone el cuento. El tema de la desaparición forzada, además de manifestarse en torno a la ausencia de Gregorio, se traza a través de las menciones de algunos autores que fueron víctimas de la represión. Belano habla específicamente de Haroldo Conti, desaparecido en uno de los campos especiales de la dictadura de Videla y sus secuaces, y de Rodolfo Walsh, como Conti asesinado por la violencia. Este último, a quien el narrador más quería junto a Sensini, fue reconocido por sus investigaciones periodísticas, dentro de las que se destaca Operación Masacre, y, en menor medida, por su producción ficcional enfocada en el cuento y en el teatro. A principios de 1977, Walsh escribió Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, de manera paralela a Juan se iba por el río. El primer texto, que denunciaba los crímenes ejecutados por el Estado, se difundió por correo el día anterior a su desaparición, mientras que el otro, que narraba la historia de un argentino del siglo XIX, no llegó nunca a publicarse. Este cuento,
decomisado en un operativo de inteligencia en compañía de otros documentos, alcanzó a ser leído por Lilia Ferreira y Martín Gras antes de extraviarse. A pesar de que las circunstancias fueron diferentes, debido a que la esposa lo revisó apenas estuvo finalizado y el segundo lo encontró en la Escuela de Mecánica de la Armada durante su detención clandestina, ambos concuerdan en que las primeras líneas eran, abro cita, Juan Antonio lo llamó su madre, Duda era su apellido, su mejor amigo Ancina y su mujer Teresa, cierro cita. Además del inicio, solo quedaron las impresiones e interpretaciones que compartieron sus dos únicos receptores. Juan se iba por el río, pervive gracias a los recuerdos y es una obra que, al final, se teje a partir de los relatos de su ausencia. La intersección entre la movilización política y la actividad literaria de Walsh se ubica entonces en un espacio vacío que, lejos de devenir en silencio, se convierte en potencia. Este recorrido por la cartografía del exilio y la desaparición forzada, dibujada por Bolaño Incensini, permitió detallar los rastros que dejan las experiencias del desarraigo y la pérdida. Por medio de un acercamiento desde los márgenes de lo explícito y lo sugerido, fue posible indagar y reflexionar sobre las distintas relaciones que se construyen entre el texto y el contexto. Así, los diálogos que entablan los autores a través de sus producciones y las cuestiones que las obras, a su vez, plantean a los lectores, terminan por elaborar diversas poéticas de los bordes ligadas a las ausencias que narran.